Bueno, en este video vamos a ver cómo destapar este computador marca HP. Este computador vamos a hacerle un cambio de RAM y también vamos a cuadrarle o cambiarle el disco duro. Y es una mejora que le vamos a hacer. Fíjense que este computador tiene unas gomas. Es muy común en los computadores marca HP, más o menos desde el año 2020 en adelante, que tienen este tipo de tapa. Entonces están estas gomas, las sacamos con mucho cuidado para que no se nos parta o tampoco estirarla mucho para que no quede como muy larga y cuando la vayamos a poner quede difícil. Aquí retiramos la otra. ¿Por qué retiramos esas gomas? Porque debajo están los tornillos. Y observamos muy bien porque una goma, la primera que quitamos es más delgada y la segunda es más gruesa. De pronto aquí se alcanza a ver un poco en la cámara. La de la izquierda es la delgada y la de la derecha es más gruesa. Y es importante tenerlo presente cuando vayamos a armar de nuevo el computador. Y aquí pues vamos a proceder a quitar cada uno de los tornillos. Vamos a ponerlo en cámara rápida para que puedan observarlo. Bueno, aquí ya estamos terminando de colocar el último tornillo. Eh, es bueno tener esta herramienta que les muestro. Es un imantador para imantar o desimantar tornillos o la punta del destornillador más bien. Y ya pues estamos terminando. Siempre que ustedes quiten tornillos, déjenlos organizados a un costado, en una parte en especial, nunca los rieguen y fíjense muy bien si son del mismo tamaño. Eso es importante, si son tornillos más largos o más cortos o la rosca es diferente para que no vayan a tener problemas. Y pues ya que hemos quitado los tornillos, vamos a proceder a destapar el computador con una pala como esta. Nunca lo traten de destapar con un destornillador de pala, porque un destornillador de pala es algo que podrías maltratar porque la punta es muy pequeña. Fíjense la comparación de la pala que uso a mi mano izquierda y un destornillador de pala a la derecha. Entonces el destornillador de pala lo que hace es maltratar y romper. Entonces vamos a proceder a destapar. Bueno, aquí vamos a intentarlo destapar, pero pues uno hace acá la presión, hace la palanca. Sin embargo, siento un poco duro el portátil. Aquí estoy intentando. Si uno siente que el portátil está muy duro, sería bueno revisar o confirmar si es que algún tornillo todavía está colocado, porque la verdad no salió bien. Vamos a intentar otro poquito. No, ahí se siente que hay algo que falta. Voy a intentar acá en esta otra esquina. Y es bueno que sucedan este tipo de cosas. Vamos a analizar. Y efectivamente se me quedaron dos tornillos. Están debajo de este adhesivo. Se lo voy a quitar, este pegante que tenía la goma. Y pues ahí tenemos el primer tornillo y el otro tornillo. Entonces vamos a retirarlos. Bueno, una vez retirado ya, ahora sí procedemos a hacerle la palanca y claro, ahora sí sale mucho más fácil. Este modelo, por ejemplo, sale es la tapa trasera hacia arriba. Hay otros modelos que sale es la tapa del teclado. Entonces aquí tenemos el computador, podemos identificar varias piezas. Por ejemplo, este es un disco duro mecánico. eh, También tenemos la batería, tenemos el disipador y debajo de esta parte está el procesador. Tenemos la board, es toda esta, la memoria RAM e incluso solo tenemos una ranura de RAM. Vamos a identificarlo un momento. Si alcanza a verse en la cámara, esta es una RAM de DDR4 de 4 gigas. De pronto si se alcanza a ver en cámara. Y pues tenemos un disco mecánico. Y fíjense que este computador tiene algo curioso. No tiene salida de unidad de DVD, pero acá tiene el hueco, el espacio, la unidad de DVD y el conector. Entonces, no vamos a poner la unidad de DVD, pues porque no tiene el hueco. A ver, recuerden que este es el Wi-Fi, para que sepan, para que aprendan. Y esta es la cinta del teclado, la que comunica el teclado al computador. Y acá tenemos un espacio para un disco NVMe. Entonces ya vimos varias cosas de este equipo. Entonces, vamos a pensar en qué podemos hacer, si aprovechar este espacio para un disco duro adicional o el espacio del NVMe.
Bueno, aquí les presento, este aparato se llama un CADI. Hay de dos tamaños, 12 milímetros y 9 milímetros, y eso se refiere al grosor que tiene. ¿Qué es el CADI? Bueno, el CADI es un adaptador en donde retiramos la unidad de DVD de un computador y en esa unidad de DVD aprovechamos ese espacio para poner un disco duro. Entonces, esa es una opción que podríamos aprovechar acá en este computador. Podríamos ponerle un CADI y ahí poner un disco duro, por ejemplo, aquí en este espacio que están viendo ahí. Entonces, al hacerlo, pues tendríamos dos discos duros, pero no tendríamos unidad de DVD, tendríamos el mecánico y el otro. Pero aquí también podemos poner una unidad o un disco NVMe y también conservaríamos el disco original. Es decir, en ningún momento tendríamos que retirar este disco que es el que viene de fábrica y ahí podríamos usar ese disco para almacenar información. Entonces vamos a ver cómo podríamos usar el CADI en este espacio. Entonces la idea es ubicar el disco en ese huequito y poner el CADI acá. Entonces voy a mostrarles cómo se hace. Bueno, entonces vamos a proceder. Aquí tengo yo un disco sólido de 120 gigas. Este computador le vamos a poner disco sólido pues para que sea más rápido. Entonces vamos a probar con este disco sólido SATA y vamos a usar el CADI. ¿Cómo se usa esto? Bueno, el disco sólido tiene sus conectores y el CADI tiene ahí donde se puede enchufar o conectar. Ahí lo coloco y abajo tiene los orificios para atornillarlo. Normalmente estos CADIs vienen con una bolsita con los tornillitos, entonces pues esos son los que vamos a usar. Si no, pues se pueden conseguir esos tornillos. Perfecto, entonces vamos a sacar uno por uno y vamos a atornillar bien este disco duro. Bueno, aquí ya terminamos de atornillarlo y ahora vamos a proceder a conectarlo. Este frente, normalmente los portátiles que si tuviera la unidad de DVD original, le quitamos la tapita a la unidad de DVD y se lo ponemos ahí. Entonces vamos a intentar conectarlo, pero aquí hay un pequeño problema. Fíjense que no me deja y es que la altura no me da. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos un CADI, estamos usando es un CADI de 12 milímetros, es decir, más grueso, y vamos a necesitar es el CADI de 9 milímetros, el más pequeñito. Entonces me toca desatornillar el disco duro y vamos a atornillarlo en el CADI que sí funciona perfecto. Entonces vamos a hacer eso y es bueno que pasen este tipo de cosas, con eso vamos aprendiendo. Entonces ahí sacamos el disco y alistamos el otro CADI. Vamos a guardarlo bien todo para que no nos quede desordenado. Importante eso siempre cuando ustedes trabajen, eh, sean organizados con los tornillos, con la herramienta, traten de que no se extienda todo mucho y los clientes observarán eso. Los clientes se darán cuenta si usted es organizado o no y eso también influye en que lo recomienden o no a la hora de trabajar. Pues vamos ahora sí a sacar el CADI correcto. Este es el CADI 9 milímetros, es más delgado. Este sí nos funcionaría. Entonces normalmente pondríamos el disco, lo atornillaríamos y fíjense que ahora sí ya conecta perfecto. No hay que forzar nada. Sin embargo, como habíamos visto al principio de este video, eh, podemos aprovechar o usando el disco sólido acá en el CADI, pero también podríamos hacer otra cosa y es usar el espacio que tiene para el disco NVMe. Recuerden que el disco NVMe es más veloz que el disco sólido SATA. Entonces este disco es pequeñito y fíjense que, bueno, aquí ya lo sacamos de su cajita y lo ponemos en el conector. La ventaja es que este computador tiene ahí el tornillito de asegurarlo. Siempre hay que asegurarlo con un tornillo, nunca lo dejemos suelto. Si no lo tenemos nos toca conseguir el tornillo, pero este computador ya lo tenía. Entonces lo conectamos, él no entra forzado, él entra suave y ahí sí atornillamos y ya quedó puesto el disco NVMe. También tenemos la memoria RAM de 4 gigas. La idea es ponerle una memoria más grande de 8 gigas porque la gente así lo solicitó. O sea, cambiamos esa de 4 por una de 8. Y yo tengo acá organizado en esta cajita varias memorias RAM. Es importante siempre ser muy organizado. Y estaba ahí buscando que tenga una memoria DDR4 de 8 gigas para poderle hacer el cambio. Y apenas la tenga, entonces procederemos
cambiarla. Bueno, aquí ya tenemos la memoria que necesitamos, una DDR4 de 8 gigas. Entonces la conectamos, se conecta y queda asegurado. Bueno, tenemos todo organizado a un ladito, basura también lo tenemos organizado, no va a ser un desorden. Y vamos a ponerle pues la tapa. Mire que ya pusimos disco sólido y memoria RAM. ¿Por qué no lo atornillo? Porque no me gusta atornillar los computadores sin antes probarlo. Simplemente le voy a poner la tapa y la dejo ajustada, pero no le voy a poner ningún tornillo por ahora. Eso lo dejamos ahí quieto. Hasta que no estemos seguros de que sí funciona el trabajo, no le pondremos tornillos. Y ahí entonces vamos a encender. Tengan presente que en los computadores, cuando se hace cambio de RAM, a veces se demora un poquito en dar video. Puede pasar hasta 30 segundos o un minuto. Entonces, bueno, aquí ya dio video, ya dio imagen. Si da imagen es porque ya está funcionando. Y aquí estoy intentando ingresar a la BIOS ya sea con F2 o con F10, que es por lo general como se ingresa a la BIOS en los computadores marca HP. Entonces ahí estamos intentando ingresar para comprobar los cambios que acabamos de hacer. Bueno, aquí ya parece que ahora sí vamos a ingresar a la BIOS. Perfecto. Entonces aquí estando en la BIOS, en algunas BIOS, en la mayoría podemos ver si quedó con la RAM y con el disco correspondiente. No alcanza a verse bien en pantalla porque la cámara que tengo no muestra muy bien. Pero uno explora en la BIOS que sí funcione, que sí está detectando el disco duro y la memoria RAM, en este caso la de 8 gigas y el disco sólido que le pusimos. Entonces ahí ya lo comprobé, todo está funcionando perfectamente. Ahora vamos a proceder a hacer el formateo. Entonces ya aquí tengo mi memoria USB, como vieron la tengo organizada en otra cajita guardadas con las otras USB de arranque. Y pues vamos a configurar para que pues arranque desde la memoria según lo que se ha aprendido en el curso. Esos ajustes de arranque los buscamos desde la BIOS. Aquí buscamos donde dice el arranque. La memoria está como en segundo o tercer lugar. Entonces la colocamos para que quede primeras. Guardamos cambios con F10 y aceptar. Entonces ahí vamos a hacer para que nuestra memoria, como el equipo ya le hicimos una mejora, vamos a formatearlo. Puede ser con Windows 10, puede ser con Windows 11. El equipo ya quedó 1A para poderlo hacer. Bueno, aquí ya arrancó nuestra memoria, está lista con Ventoy. Buscamos el Windows con el que queremos formatear y le damos Enter. Como él se demora un poco cargando, tanto el sistema para formatear como durante el formateo, ¿yo qué puedo hacer mientras tanto? Entonces recuerden o fíjense que en la mesa ya hay un reguero de cosas. Eh, el consejo que les doy es que aprovechen esos momentos donde hay que esperar que cargue para organizar las cosas. Entonces yo aquí tengo basurita, las bolsitas, las cajitas, vamos organizando todo. Con eso, si estamos en la casa de un cliente haciendo un domicilio, esas cosas las observan los clientes, se dan cuenta si somos organizados o no. Entonces voy aprovechando, dejo las cajitas a un lado, todo en su puesto y todo listo. Con eso, entre más ordenado esté nuestro espacio de trabajo, más cómodo será para nosotros y más fluido también será nuestro trabajo. Y bueno, aquí empezaremos con el proceso de formateo y ya vamos a ver cómo quedará al final. Listo, ya pasó el formateo, ya hicimos varios ajustes. Hay otro video en YouTube en donde podrán ver, y en el curso también, donde podrán ver todo el tema de formateos. Y ya está todo listo. Ahora procederemos a pues tapar nuestro computador. Bueno, y de paso les cuento un poco. Durante el formateo, yo usé entonces esta memoria USB para formatear. Les aconsejo que tengan siempre una memoria USB para formateos o dos memorias USB, una con Vento y otra con EasyToBoot. También tenemos una memoria USB con programas. Esa la uso incluso de llavero, por eso la ven con llaves allí. Y tenemos un disco duro externo con más programas. Podríamos usar el disco para todo, pero pues personalmente me gusta tener la memoria USB con unos programas y el disco con otros.
Estas tres herramientas son importantísimas para trabajar con el mantenimiento y formateo de computadores. Entonces, la memoria de formateo es por lo menos de 64 gigas, la de programas por ahí de 64 gigas y el disco por lo menos de 1 tera. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar un poco cómo vamos a empezar a armar el computador. Entonces recuerden que cuando lo destapamos le habíamos quitado unas gomas y están acá ubicadas en esta parte. Entonces, pues primero procedemos. Bueno, aquí en este equipo ya le puse los tornillos. Mientras estaba formateando ya aproveché y le puse tornillos. Vamos a usar un pegante instantáneo y una palita más pequeña. Untamos la pala y aplicamos un poquito, una gotica de pegante instantáneo en donde iban las gomas, porque esas gomas ya perdieron el adhesivo cuando las quitamos. No podemos aplicar mucho porque si no se desborda el pegante y eso quedaría bastante feo. Entonces lo aplicamos aquí en la parte de arriba para una de las gomas y acá en la parte de abajo para la otra de las gomas. Recuerden que cuando quitamos estas gomas, una es más gruesa y la otra es más delgada, entonces cuando las vayamos a poner, tengamos claro en dónde va la gruesa y en dónde va la delgada. Entonces ahí le terminamos de aplicar. Importante que cuando apliquemos el pegante no se nos vaya el pegante en los huequitos donde están los tornillos, porque así dañamos el tornillo y será un complique para taparlo. Y ponemos las gomas. Entonces aquí en esta parte va la que es más delgadita. No hay que apretar mucho ni nada, ella encaja muy suave. Entonces la colocamos de lado a lado y la ajustamos que quede bien bonito. Y hacemos lo mismo con la goma más gruesa. Entonces es lo mismo que la otra goma, lo vamos poniendo con cuidado y ella ajusta sin hacerle tanta presión. Como le aplicamos un pegante instantáneo, nos toca dejarlo secar un rato. Entonces voy a voltearlo un momento para asegurarme de que esté funcionando. Siempre me ha gustado prender el computador antes de ya cerrarlo totalmente y ya saber que se va a entregar. Prenderlo una última vez y ver en general que esté todos los ajustes bien. Pero pues este equipo ya funcionó, ya le hicimos cambio de disco, cambio de RAM y así es que nos quedó el trabajo, también quedó formateado y le montamos unas licencias de parte de nosotros, HR Tecnología.